Un saludo, gente bonita, y con motivo de la Navidad y al ver tanta emoción y este tiempo está muy padre, además de que también ya se viene el cierre del año para festejar un año nuevo y pues mis mejores deseos, toda la felicidad, toda la prosperidad y éxito y que pasen excelentes fiestas. Pero quiero tomar este pequeño estudio que va a ser quizá en una o dos partes, quizá tres, dependiendo cuánto, cuánto me vaya a alargar. Espero que sean cortos. Pero bueno, pues vamos a hablar de la Navidad un poquito, de cómo ha pasado. Vamos a desmentir, de esto se trata, desmintiendo el nacimiento de Jesús, pero lo que realmente conlleva en doctrina está bien pesado. Entonces, ya hemos visto que la Navidad se ha volcado completamente en una festividad 100% económica mundialmente. No todos los países de alguna forma festejan Navidad como tal. Hay religiones muy diferentes, las cuales pues la Navidad no se festeja, pero se hacen cosas parecidas a la Navidad. Y también le da un toque muy espiritual, como los países musulmanes, y también un toque algo económico. Pero eso sí es mucho más espiritual, pero no es nada que ver con Jesús y su nacimiento. Es que es realmente lo que se supone que estamos festejando, a pesar de que obviamente se sabe que no nació en esos tiempos. Uno de los meses donde vamos a ver más ventas materiales, de regalos y de todo tipo de cosas, donde alcanzan un momento global, familiar y muy conectado al cierre del año, como lo he mencionado, en la mayoría de países, y pues obviamente también con sabor al comienzo del año nuevo, ¿no? Entonces, pues hay bastantes cosas como nuevas metas, propósitos, mucha emoción y esperanza. Y por otra parte, para muchas personas en el mundo que tienen estas celebraciones, ya hablando de Navidad, y la forma en que en México se celebra el Año Nuevo, es muy parecido a muchos otros países. Pero para gente, otro tipo de sentimientos son los que realmente están pasando. Para muchos es celebración, como mencionamos, para otros estas celebraciones traen momentos críticos. Tanto que la cifra de la gente que se autodesvive aumenta drásticamente en estas fechas de Navidad. Como diría Luisito Comunica, dato perturbador. Y sí, está triste, es difícil porque la mayoría de gente normal nos encerramos o nos enfocamos en felicidad, emociones positivas, regalos, fiesta, un cierre de año. Ahora sí que de lo mejor que se puede dar. Aún gente que tiene dificultades económicas, pues hacen todo para tener buenos momentos navideños. ¿Vale? Sin embargo, otros no. Y para este estudio está enfocado para todo tipo de gente, pero especialmente para la que está sufriendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita una historia de la Navidad y de lo que realmente, ¿por qué está ahí? Digo, se ve bien bonito todo, la festividad y todo, pero hablando de, hablando de la historia de cómo nace Jesús y todo, vamos a ver, vamos a desmentir, vamos a, ahora sí que a concretar qué fue lo que pasó, pero vamos a ver más importante el por qué está, qué es lo importante, porque he escuchado a gente hablar y, y hablan cosas chistosas, hacen comedia, incluso tirándole a Dios, que sí da risa unas cosas, otras son peligrosas, cuidado
Cuidado con atacar a Dios, porque a lo largo de la historia hemos visto que la gente que se trata de burlar a Dios, pues no le va bien. Sin embargo, he escuchado un poco más, se entiende que es comedia y se entiende el por qué lo hacen. Y realmente, pues siempre hay que tener cuidado, pero más, pues hay gente que dice, yo no quiero que mis hijos escuchen eso, pues es no solo peligroso, sino es algo que está atacando a la fe de la gente, lo cual, pues sí, puede tornarse en ese punto, pero vamos a aterrizarlo a que mucha gente que es comediante, pues lo usa para hacer un chiste, no es realidad. Y eso es lo que principalmente podemos supervisar a los niños y establecerlos en el punto de que "Ey, esto es chiste, ustedes no anden haciendo eso es peligroso, aterrícenlo a que nada es, nada vale, te saca unas sonrisas, bien, no pasa nada". Pero yo quiero sobre todo animar a estas almas que están en duras dificultades y que están pensando en lo mencionado anteriormente de autodesvivirse, pero también desmentir completamente el nacimiento de Jesús, como lo recrean a como en realidad fue, como esos memes de como quisiera que sea, como sueñas que sea, la realidad. Y así es el nacimiento, lamentablemente. La cultura está llena de mentiras para maquillarlo todo, todo. Y hay que tener cuidado en el vivir en una mentira. Es bien diferente vivir en una mentira a ser positivo para sacar las cosas para que sean hechos realidad nuestros sueños. Entonces, así que comenzaremos por la historia que ya se ha establecido en nuestra cultura, sobre todo mexicana. Igual puedes comentarme ahí en tus ideas o tus costumbres de otros países, incluso diferentes a las que hay, porque en todo México hay diferentes actividades, hablando de cultura, pero parecidas, ¿no? Que se pone el pino, se ponen hay regalos bajo el pino y se pone el nacimiento, ¿no? Un lado o muy cerca o abajo del pino también. Entonces, pero, pues vamos a la historia que se cuenta que es mentira. En nuestra cultura global navideña tenemos una escena donde hace frío, vienen de viaje José y María en burro y cargados de maletas y cosas que a lo mejor no, pero así lo recrean. Caricaturas, culturas, imágenes, y que llegan de noche, así tremendo. O sea, llegan de noche, María está embarazada, no encuentran, ahora sí que posada en el mesón, que eso sí es parte de verdad, pero no como lo entendemos nosotros. Entonces, pues estos mesones se asemejan a un hotel tipo cabaña, ¿no? De aquel tiempo, de aquella cultura. Pero no, o sea, no hay lugar para ellos. Se viene el tiempo de dar a luz, estando ahí, o sea, que casi que llegan y da luz ahí, no tienen lugar. Entonces se refugian en unos establos de madera donde hay diferentes animales, vacas, gallos, gallinas, pollos, cerditos. O sea, eso no pasa en la cultura judía en las ciudades. No hay cerdos. Son algo impensable, ¿no? Es inmundo, pues. Así todos los animales de granja, pesebre, y usan el pesebre como una cuna para Jesús. Todo esto se basa en una novela. Y eso está pues muy lejos de la realidad. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de los datos de la novela si es necesario. Si no, creo que pues no hay ni por qué ponerle atención. Pero es una novela, fíjense, es una novela de un autor que es, no recuerdo si era agnóstico o no creyente. Él no creía en esto y lo establece en su novela y de ahí toda la cultura lo ha establecido como una historia exactamente real a lo que él dijo que él, para empezar lo escribió y no creía en ello y ya lo han tomado como que así pasó como él lo cuenta y pues está
completamente equivocado. Historia real. Lucas 2, 1 al 7. Vamos a leer estos versículos y están pesadísimos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto eran de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Total, aquí no establece el clima, no establece el tiempo, la hora, jamás dice, porque lo hubiera mencionado claramente, jamás dice que si que llegando vino a luz, no, ya están ahí en esta tierra estaban. Pasaron días y llegó el tiempo de dar a luz. Y para todo esto, obviamente, estaban preparados. Pero vamos a ver más detalles de la historia. Primero que nada, en los días de Augusto César, quien era el emperador romano, promulgó este edicto para que todos se fuesen empadronados como testigos o puntos principales para localizar el momento en la historia. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Qué nos indica esto? Que Lucas, quien escribe este libro, que era un gentil romano o nacionalidad romana, no recuerdo dónde nació, él se convirtió y se une al equipo de Pablo, pero él es conocido como el médico amado, y obviamente ayuda a Pablo y a mucha gente en cuestiones médicas, pero una persona sumamente para su tiempo preparado, era un doctor en su tiempo, un investigador que él establece puntos un poquito más científicos, fechando horas o, por así decirlo, días, estableciendo la fecha, uniéndolos con los gobernantes, que obviamente pues se tiene que tener alguna forma, una cronología histórica donde pues Augusto César se está mencionando y establece el punto. Mira, ¿qué fecha nació Jesús? Cuando era Augusto César emperador y a la vez estaba de gobernador de Siria, Cirenio. Entonces, está dando un cuadro para establecer el momento, para establecer el punto, para establecer una fecha basada en una estructura muy humana, pero dando una cercanía de veracidad comprobable. ¿Vale? Entonces, puntos más específicos de nuestros protagonistas. Vivía José y María en Galilea. Estaban desposados, María estaba embarazada y todos tenían que regresar a la ciudad de su nacimiento, sobre todo de la línea del varón, porque eran los que se contaban. Las mujeres no se contaban tanto como el caso ahora. Sí, era muy diferente la forma en que se daban las cosas. Gracias a Dios ha cambiado mucho y ha mejorado. Vale, pues María estaba embarazada y todos tenían que regresar. Aún embarazada, María se tuvo que trasladar una buena cantidad. Entonces, antes de hablar del viaje de María y José, pues prácticamente mucha gente aquí empezó a emigrar de todas las ciudades romanas, sobre todo porque César quería sacarlos de Roma. Entonces no había autos, no había ahora sí que transportes, todo terreno para poder hacer determinados viajes. Sí había barcos y se movían en barcos pequeños, no como ahora, pero realmente aquí el viaje pues se hace a pie. Entonces, recordando esto, que no había nada de transporte rápido, ni aviones, ni automóviles,
ni trenes, ni cómo trasladarse más que a pie. Y bueno, también había que se pueden trasladar en caballos, burros, es lo que más usaban en esta cultura los judíos para trasladar. Sin embargo, no se mencionan. Por lo cual a mí me hace más sentido que este viaje haya sido completamente a pie, pero no se dice por qué, porque no es importante. El punto es que si es un viaje riesgoso, ya que José subió de Galilea, en la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, que es un viaje de un aproximado de 130 a 150 kilómetros a pie. Y más o menos se tardaban caminando entre 4 y 6 días, a lo cual yo creo que se tardaron quizá un poco más, ya que María, que yo creo que sí tenían mucha fuerza para hacer el viaje, sin embargo traía una carga bien importante, que no iban a poner en riesgo el nacimiento, que ellos sabían que era el Hijo de Dios. Tardando días, entonces, simplemente para llegar y varios días también al llegar para nacer. Es decir, llegaron y no nació, no llegaron de noche, no fue todo descontrol. Simplemente llegaron, estuvieron ahí viviendo con algún hospedaje, en algún hospedaje, porque no lo voy a mencionar completamente. Aquí es un pueblo pequeño, no existen mesones como los vemos en películas antiguas, donde llegan como a cantinas y arriba hay lugar para dormir. No, eso no existía. Para las casas judías eran una casa que tiene 2 cuartos grandes. Los pobres solamente tenían un cuarto. Cuando hablan del mesón, lo vamos a ver más adelante, hablan de ese segundo cuarto que se usaba para hospedar visitas. Por lo tanto, si se quedaron en una casa que tenía 2 cuartos, ellos no cabían en el cuarto por hospedar visitas, sino que se quedaron en el cuarto donde está la entrada, que en ese cuarto, que es la entrada, tienen ahí, digamos, como madera para amarrar los animales, que los metían con doble propósito para que no se murieran del frío, de los fríos. Los metían en la noche, a otros animales los metían para evitar que los eliminaran las bestias que comían, por ejemplo, a las ovejas. Y a la misma vez el calor de los animales calentaba pues la casa, ¿no? Entonces los más pobres solo tenían una habitación. Esa habitación, ahí mismo tenían una colchoneta donde todos dormían, hablando papá, mamá, hijos, hijas, todos juntos en el calor, porque pues no era como yo tengo mi cama, no existen las camas en este tiempo como nosotros las conocemos, o al menos no son utilizadas en estos tiempos de los judíos, sino que se tienen como una especie de colchoneta donde ahí mismo comen, ahí mismo, sí, no hay una mesa, no hay... la gente rica tiene unos pequeños cajones, unos como cojines donde se sientan, pero regularmente el judío común se acostaba en esta colchoneta y todos comían de alguna forma en el suelo, ¿no? Por así decirlo, porque es la forma en que su costumbre, se acuestan en la parte izquierda, se apoyan con la mano derecha, perdón, con la mano izquierda. La mano izquierda, en teoría, es la mano sucia, con esa misma se limpiaban porque no había rollo, y con la mano derecha podían comer, por lo tanto, y la cultura hasta hace varios años era grosero saludar con la mano izquierda porque pues es con la que se limpiaban, entonces una mano sucia, si me explico. La mano derecha era la que era usada para saludar y pues obviamente para comer. Y entonces, sí, pues así es la cultura, por eso hay muchas cosas en la cultura de Medio Oriente que se hacen como bolitas o como empanadas o taquitos,
cerrados, un poco diferentes, pero el chiste es que son para comer. Lo agarras con tu mano y te lo llevas a la boca. No es como que tenemos muchos utensilios. Obviamente ha cambiado mucho la cultura, pero muy así era el estilo de cultura que llevaban los judíos. Y esto es pura historia. ¿Por qué cuento todo eso? Porque ya estamos pues, desmintiendo, no, o sea, no se quedaron en establos, porque ni siquiera había establos. Por eso era muy común en las películas de los tiempos de Jesús ver cerca al pastor de las ovejas y caminando junto con ellas, sin un lugar, porque no tenían establo. Y los que tenían un poco más de lana, pues tenían algunas como cercas, algún territorio pequeño. Pero igual, ese territorio, ahí se quedan un rato las ovejas y tenían que salir a caminar y a buscar donde ellas puedan pastar. De eso se trata esta cultura, por eso nada que ver a que se encontraron un pino, y para empezar ni había pinos en esta zona. Y pues nada que ver que hay cerdos, nada que ver que hay muchos animales diferentes. Pero vamos a ir viendo más detalles que nos van a llevar a los puntos principales más adelante. Ahorita me voy a pasar, ahora sí, directo a la doctrina, empezando con, si se dan cuenta, José era carpintero y sabiendo que es el Hijo de Dios y necesitan dónde poner al niño, es como que, pues agarra ahí el cajón de la comida, el pesebre, que es una caja de madera o una caja de piedra, labrada, tallada de la forma para que los animales pudieran comer ahí alimentos, que muchos de esos alimentos eran pasto, cosas limpias, pero en otros casos eran desechos. Por lo tanto, y entendiendo que ibas a poner a tu hijo, José no es, sí, aviéntalo ahí en los desechos. Claro que no. José, obviamente, con un estilo, fíjense, primero que nada, vivían en Galilea, que también ya se llama Galilea de los Gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente era un territorio que mucha cultura se había perdido, era una cultura que le llaman más helénica, que esto se refiere a todo el estilo de los romanos. Por lo tanto, es muy posible que en Roma mucha gente que sí hay dinero, pues tenía o incluso le habían pedido a él cunas. Por lo tanto, yo creo que sí sabía hacer las cunas, sabía tallarlas y estoy seguro que a pesar de que llegaron, a ver, repito, no había lugar porque mucha gente llegó migrando de todos lados, ¿eh? Entonces, en una misma casa posiblemente llegaron varias familias y obviamente José no estaba buscando la más cómoda, sino lo mejor para su familia. Por lo tanto, es muy probable que él haya agarrado el pesebre y lo haya modificado y lo haya dejado como una cuna usado para la realeza. Porque, en serio, muchos detalles que vamos a ver es que Dios agarra cualquier cosa, y lo va a llevar a ser engrandecido, lo va a llevar a ser un instrumento honroso de gloria. Y por aquí va todo este primer mensajito de Navidad. Que ya pasó la Navidad, pero lo importante aquí es todo el contexto que lleva. Y también le da un sabor para entrar en un nuevo año con mucho poder. Pero más adelante hablamos de esto. El punto importante es que los judíos usaban colchonetas donde los bebés recién nacidos dormían con los padres y los hermanos a un lado también, pero donde no pudieran pues lastimar al bebé. Ahora sí que el padre se ponía en medio de los niños y la mamá más a un lado con el bebé y evitas
evitas, esto era lo común, a la gente que tenía un poco más de dinero, hablando de los judíos, usaban una especie de canasta cocida de mimbres y uno que otro, pues ya con, como lo mencioné, eran ahora sí que como las canastas, pero de madera tallada y obviamente como forradas y algo más como una especie de, para nosotros de carriola forrada, pero que se pone en el piso, o un portabebé, ¿no? Algo más parecido a eso. Era lo poco común que se usaba. Y lo común es que no existían las cunas. O sea, aquí un cunero no iba a sacar lana. Sí, la forma de la cultura era así, era muy pobre, era más como cuando llegamos ahorita a un pueblito donde entras y las casas son uno, dos cuartos. Entras y lo primero que te recibe es la cocina y la mesa. Pues hace cuenta que así eran prácticamente las casas de los judíos en estas áreas, sobre todo de la gente normal que no tenía dinero. Y prácticamente todo lo que era poco, entonces al suelo. Y así se acostumbraba la mayor parte, incluso gente que tenía un nivel medio hacía lo mismo, porque era más costumbre, más común. Vale, entonces, obviamente, pues José acopló todo para que estuvieran bien María y pudiera ahora sí que recibir bien a Jesús, porque pues era el padre legal y ya se le había aparecido ángeles y le habían revelado que es el Mesías y pues era un honor gigante. Entonces la doctrina, la principal base de la doctrina es que vemos un patrón que Dios usa imponiendo modas, lo que la gente ostentosa de la realeza, y lo lleva a mejorar su nivel. Pero todo comenzando con cosas humildes, o sea, sí, cosas que son prácticamente lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los ricos. Vale, entonces Dios siempre hace lo que no es para hacer lo que Él quiere que sea y se pone a un nivel tremendo. Por ahí va la doctrina, pero vamos a llegar a que hay que recordar que hay muchos escritos donde se menciona muchas profecías mesiánicas, es decir, cosas que Jesús iba a cumplir o se iban a cumplir en él. Y aquí dirán, ya estamos en un gran problema, ¿cómo Dios va a cumplir sus palabras cuando José y María estaban bien lejos? Entonces la pregunta pues no es la correcta. Sería lo más correcto es, ¿hay algo imposible para Dios? Mejor vamos a ver cómo Dios va a hacer lo imposible o lo que no se ve que puede hacer para hacer lo que es. Así que lo primero que hace, Dios usa al emperador y al gobierno humano para, órale, todos a moverse. Sálganse de Roma todos los extranjeros, regresen a sus ciudades natales y allá serán empadronados porque se hará, ahora sí que un conteo, un censo. Entonces, cualquier problema, aun cuando María está embarazada y tiene a fuerza que viajar, obviamente, en muchos casos, pues esto es omitible, aquí no pasa, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Entonces ahí el problema no solo se soluciona, obviamente, pues Dios los iba a llevar y los iba a llevar con bien porque Él va a cumplir. No es como que, ay, bueno, pues vamos a dejarlo para el otro año. No, no, nada que ver. Lo que Dios dice va a hacer. Entonces cada vez vemos complicaciones para llegar al nacimiento del Salvador o de la salvación. Entonces vamos a ver realmente pues problemas y problemas, ¿no? Primero, están en lugar bien lejos de donde deben nacer. Segundo, la mujer está embarazada y es peligroso para su salud. Y tercero,
llegan y no hay lugar donde van a quedarse. Y eso dirige a entender que no hay nada listo, dispuesto, preparado para tener dignamente al Salvador de la humanidad. Entonces, para continuar con la doctrina, se dice mucho que Jesús es la salvación o la respuesta. Debemos entender lo complejo de esta palabra, porque cuando estamos en aprietos más grandes queremos que Él haga algo y nos sale. Pero Él es la salvación, Él es la respuesta para tu problema. Y viéndolo de otro modo, pensarás, ¿cómo así? Un ejemplo, yo necesito pagar algo pesado, no puedo pagarlo con Jesús. ¿Cómo voy a decir? No tengo dinero, pero aquí está Jesús. Necesito el dinero. La salvación es el dinero, dirían todos, obviamente, y obvio entendemos, pero tú no me entiendes. En Jesús está la salvación. Cuando Él llega, te salva a ti las cosas que te hagan tener problemas de dinero y te desarrolla para que produzcas el dinero necesario. Entonces, si llega Dios y solo te da dinero, tú harás otra cosa para que tu problema vuelva a continuar y siga creciendo. Y no has sido salvado, solo cubrieron una deuda tuya que no está solucionado a tu corazón hueco, que volverá a ser porque hay un problema en ti. Entonces, suponiendo que no tengas problema de dinero, tú cámbiale el nombre al problema que sí tienes. Y ahí es donde Dios va a usar para mostrar su salvación. Entonces vamos a aplicarlo un poquito más a nuestras vidas, ya englobando todo. Dios es la salvación. Está por nacer tu salvación y las cosas se están poniendo problemáticas, muy problemáticas. Pueden ser como el problema del cuidado de la salud. Sí, la salud puede ser un peligro, un riesgo. Como en el caso del embarazo fue un riesgo el traslado. Puede ser que no haya nada donde puedas ser tú. Hablando de hospedaje, por ejemplo, no tienes nada, no tienes casa, no tienes dinero, no tienes trabajo. O sea, son muchas cosas diferentes. ¿Qué vas a hacer cuando todo se está complicando? La respuesta correcta es preparar todo para la llegada de la salvación. O serás de las personas que se le pasó la salvación porque perdieron la fe cuando todo se complicó. ¿O no? O serás las personas que creen y como creyeron, actuaron. Y Dios va a llegar, Dios nos va a salvar, así y así. Por lo tanto, tengo que preparar la cuna para que nazca el Salvador. Tengo que preparar el viaje. Y si no, qué mal, porque muchas personas quieren desvivirse porque no saben qué hacer, porque han llegado a este punto donde no ven la salvación, porque si está muy oscuro y están sufriendo mucho. Y no los culpo, es normal, porque no pueden ver cómo obtener su salvación. Y hay veces que el problema aquí, como lo mencioné, no soy tan grave, pero aquí son gigantes y lo vamos a ver más adelante, que son gigantes y que son líderes oscuros y que son grandes, que te pueden acabar en un solo pisotón. Pero vamos a ver cómo prepararnos para la salvación y los gigantes caigan, los grilletes sean rotos, ahora sí que las montañas se muevan y tener la cuna lista para recibir la salvación. Esta es la primera parte de este estudio y espero que sea de mucha bendición. No olvides darle like, déjame tus comentarios y también tus dudas y lo que pueda hacer en oración por ti. Cuenta con ello, así que déjenme comentarios, pueden escribirme, contactarme y tener una buena charla para ser ayudados, no por mí, sino por Dios. Entonces, bendiciones y continuará.